Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de estar de nuevo cuenta aquí con todos ustedes. Episodio 3 de Fútbol Directo el día de hoy para hablar sobre un tema que me gusta bastante. Mi compañero, un gran analista, Paco Villasana. Amigo, ¿cómo estás? Jair, ¿qué onda? ¿Todo bien por acá? Y pues bueno, siempre contento de poder platicar del mejor equipo de México. En efecto, el mejor equipo de México, que mejor mueve el balón, el equipo de León, que tiene un gran estratega, amigo. Tiene a Ignacio Ambriz, Nacho, Nachito, como gusten llamarle, que hasta hace unas semanas, hasta antes de la llegada de su maestro, de su mentor Javier Aguirre Rayados, era considerado el mejor entrenador de México y con justa razón, por el proyecto que había tenido con León, pero también creo que lo fue trabajando mucho desde el primer momento en que toma un equipo, desde el primer momento en que toma el San Luis en 2010, ha venido trabajando muy bien, ha dado buenas sensaciones, pero se consolida en León, amigo. Sí, por supuesto. Y recordemos que ya son más de 2 años de Ambriz en León. Recordemos que Ambriz llega, si no me equivoco, a finales de la Apertura 2018, sustituyendo precisamente a Gustavo Díaz, que León ya llevaba varios semestres sin dar en la tecla después de aquel bicampeonato con Matosas. Y al final llega Ambriz precisamente a darle sentido por completo a un proyecto que tardó unos meses en carburar y que, como mencionas, lo colocaron o colocó a Ambriz hasta hace unos meses como el mejor técnico de México, ¿no? Y todavía para mí lo es, ya habrá que ver cómo va trabajando el Vasco, pero entre ellos dos están los dos mejores estrategas del país. Claro, totalmente. Tú mencionabas, ¿no? Ese proceso de meses que tardó en carburar el equipo de León y después viene un cambio y una reestructuración muy fuerte porque llegaron varios refuerzos en aquel torneo en que empieza a manejarse todo. Llegó Rubén Sambuesa y se fue una pieza clave como lo era el goleador del equipo, Mauro Boselli. Entonces generaba muchas dudas qué era lo que podía pasar con ese León, sin embargo, rindió a la perfección en aquel momento. Sí, al final del día no es sencillo reponerte a la salida de tu mejor jugador, como lo fue Boselli durante tantos años, y le costó un poco a Ambriz hasta que llega precisamente JJ Macías, pero por ejemplo, hoy incluso ya con la llegada de Gigliotti, que ya platicaremos más a detalle de lo que es hoy León, este equipo demostró que se podía ir acostumbrando a las salidas y cómo a partir de las salidas y de las bajas podía incluso ir construyendo un equipo competitivo, ¿no? Y lo hemos visto últimamente, ya como te digo, platicaremos de eso a detalle, pero incluso este equipo, así como se ha acostumbrado o se acostumbró a jugar con un referente de área, también se acostumbró a jugar sin alguien que estuviera presente en la misma. Entonces es un equipo que constantemente encuentra variables para poder seguir compitiendo y bueno, como te dije, es el mejor equipo de la liga. Totalmente, siempre se están encontrando muchas variantes. Nacho Ambriz ha trabajado muy bien con su plantel, aunque tampoco han sido tantas bajas las que ha tenido el León desde que comenzó aquel 2019 con Nacho Ambriz. Si bien se han ido jugadores que han llegado justamente en ese proceso, que Sí. no terminan por durar, creo que hay una base que se mantiene y eso es lo que también ayuda mucho a que Nacho Ambriz pueda continuar con sus variantes, pueda continuar con su buen trabajo y con este buen proyecto que se ha mantenido en León y, y que ha dejado muy buen fútbol, que a lo mejor no hablando ya en obtenciones de títulos, pero sí en cuanto a lo que se ve en la cancha, en lo que refleja, y es un proyecto que va a dejar huella también, a pesar de que pueda llegarse a ir Nacho Ambriz dentro de 6 meses que termina su contrato. Sí, bueno, yo te comentaba hace unos días el tema de que León da para hablar de sí con o sin un título. Creo que León es para colocarlo ya como un equipo de época en México. Sí es cierto que en México, y al final es así en el deporte, estamos acostumbrados y necesitados de un título o de una recompensa para poder avalar un proyecto, pero al final del día yo sí me atrevo a colocar a León de Ignacio Ambriz como un equipo de época, al menos en este último lustro en el fútbol mexicano. Después podemos ya debatir entre León o Tigres en esta década,
pero entre esos dos están los mejores equipos en México, como te dije, en esta década, en estos 10 años. Y todo a partir de ir de encontrar pequeñas condicionantes que no están normalmente en México y a partir de ahí poder competir. Y te lo comento rápidamente, yo creo que en México, en la liga como tal, tenemos el ritmo de juego más cansino de todo el continente. Entonces, sí es cierto que hay equipos muy puntuales que trabajan con un ritmo de juego superior, como el caso de Monterrey en la época de Mohamed, hace unas semanas tan solo. Pero es cierto que los equipos que logran colocar las revoluciones un escalón por arriba del resto comienzan a competir por pura inercia. Y creo que eso lo hizo para empezar Ambriz, empezar a jugar con su ritmo de juego. Sí es cierto que, y ya lo comentaremos, sí es cierto que cuando a León le buscas las cosquillas y comienzas tú a proponer el ritmo, pueden sufrir, sí, porque al final no hay equipo perfecto, pero León se siente muy cómodo cuando ponen ellos el ritmo, un ritmo superior a lo que estamos acostumbrados en México, y a partir de ahí todo el proyecto comienza a tener forma, sobre todo entrando a temas de cancha, ¿no? Que es a lo que vamos a hablar. Claro, claro, justo lo mencionaba, si empiezas a proponerle a León, puede llegar a sentirse incómodo por ciertos lapsos, pero llega a componer. Es un equipo que tiene la capacidad de componer y que también tiene una capacidad muy buena de reacción en caso de llegar a ir perdiendo un partido, porque ha remontado marcadores por doquier a lo largo de estos torneos. Entonces, justamente es lo que vamos a hablar un poco, el funcionamiento de Nacho Ambriz, amigo. ¿Cómo ves desde la salida un poco bueno, el planteamiento inicial de Ignacio Ambriz normalmente es un 4-4-2-3-1, pero Sí, puede modificarse por doquier y claro. también en la cancha termina variando mucho con jugadores clave como lo son Luis Montes, Fernando Navarro, Ángel Mena, ¿no? Sí, encontramos un 4-2-3-1 que comienza a variar conforme pasan los minutos, que puede pasar entre un 4-2-3-1 a un 4-4-1-1 o 4-4-2. Pero a partir de ahí dejamos claro, o bueno, este equipo deja claro que al final lo que importa son las funciones y no tanto las posiciones, ¿no? Por ejemplo, en fase de inicio de juego, encontramos cómo durante estos 2 años ha intentado un montón de soluciones que lo hacen muy competitivo, ¿no? Ya mencionaste el tema del Chapito Montes, como hace tal vez un año, hace un semestre tal vez, se encargaba él de ser quien recibía el primer pase de Tecillo y de Barreiro, y a partir de ahí comenzaba a tejer la jugada, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, aunque es el mismo Montes el protagonista en este inicio de juego, con el paso del tiempo encuentran ciertos cambios que van moviendo la pizarra y van moviendo la circunstancia del juego y que le permite, o mejor dicho, le impide al rival detectar cómo va a jugar León, ¿no? Porque, por ejemplo, el mismo Montes, si no desciende de manera vertical a recibir el pase, sí lo comienza a hacer lateralizado. ¿A qué me refiero? Que comienza a descender a un costado del campo y esto te permite una gran cantidad de ventajas porque en ese momento digamos, la pizarra o el tablero lo volteas a tu lado. Entonces, los marcadores de rivales ahora sí que los metes en una encrucijada porque ahora ven el juego o ven la cancha de lado en diagonal y por momentos descuidan sus espaldas, ¿no? En este movimiento completamente natural que hacen por marcar al poseedor, en este caso Montes, y es ahí donde se empiezan a crear las ventajas a posteriori con Mena, con Navarro y con Meneses, ¿no? Entonces, asimismo, como te digo, aquí es increíble cómo a partir de momentos muy puntuales, de cómo con detalles muy, muy precisos, con el mismo Montes, se puede generar muchas ventajas, ¿no? E incluso ya hablando precisamente de este Guardianes 2020, eh, por momentos antes de la lesión pues sí, se me va el nombre del lateral izquierdo, recuérdame, Jairo Moreno. colombiano, Jairo, sí, Jairo Moreno. Jairo, que incluso por momentos fue extremo hace no mucho. Con la lesión de Moreno, el colombiano, incluso seleccionado nacional, venía siendo importantísimo para poder salir jugando. Él, de ser un lateral nominal, tendía a cerrarse
hacia el centro y poder crear superioridad por ahí, junto con Fer Navarro, pero se lesiona y eso no le impide a Ambriz seguir moviendo sus piezas. Ahora vemos ahí, por ejemplo, a Tecillo, quien también es una válvula de escape muy confiable por su gran golpeo de pierna izquierda, ¿no? Entonces vemos cómo a partir de ahí Ambriz es muy capaz, al menos en cuestión de entrenamientos y de planes iniciales, de poder mover sus fichas para hacer a su equipo competitivo. Totalmente de acuerdo. Algo que yo veo mucho y destaco mucho es al momento de llegar a zona de gol. Normalmente quien es el referente de área no es el goleador del equipo y no es la figura del equipo. Terminas por ser Ángel Mena o incluso Chapito Montes, termina por meter Meneses. Son diferentes jugadores los que terminan por meter el gol. No es el referente de área y lo hemos visto a lo largo, sobre todo creo que en este torneo encajó a la perfección Gigliotti ahí. Gigliotti haciendo movimientos para generar espacios y generar entre centrales, jalar marcas de centrales para poder abrir espacios y que puedan entrar sus compañeros para terminar jugadas. Sí, y yo ahora que mencionas el tema de Manuel, del Puma, hay un partido muy puntual que yo tengo en mente y que lo comento, que es en el torneo regular cuando León reciba a Pumas, que para mí creo que fue el único partido que perdió Pumas, de hecho, en el torneo. Para mí fue una muestra de superioridad tremenda del equipo de Nacho. Y precisamente ahí encontramos lo que comentas de Gigliotti, ¿no? Cómo entender que pese a que tú eres el delantero, no necesitas tocar la pelota a veces para poder marcar, para hacer que el equipo marque un gol. Y en ese partido, él se encargó de moverse y de sacar de zona tanto a Johan Vázquez como incluso por momentos, a Alan Mozo. Y en ese momento en que él arrastra, se crea un espacio sí, se libera el intervalo entre el lateral y el central. Y ahí es donde los jugadores de Ambriz tienen ese coeficiente intelectual para saber qué hacer cuando ven eso. Y es ahí en donde saben tanto precisamente el Chapito Montes, como el mismo Avión Ramírez, como el mismo Mena, como el mismo Meneses, de atacar ese espacio que se genera y poder llegar al área rival y poder, si no meter gol, mínimo sí crear peligro, ¿no? Entonces es ahí donde encontramos una gran cantidad de conceptos y de escenas que para empezar demuestran que lo que te dije, ¿no? Que este equipo deja claro que al final este deporte es de funciones y no de posiciones, ¿no? Y Claro. lo que te dije, cómo mutas de una manera tan drástica de tener hace un año a un goleador de área como es Macías y cómo a tu delantero explotarlo en ese rubro y cómo ahora con un delantero muy capaz, como lo es el Puma, buscar una cosa completamente diferente, como esa vez que tengo a alguien tan corpulento como es el Puma, está bien, pero no lo quiero para meter goles, lo quiero precisamente para lo que comentas, que es arrastrar, fijar centrales y poder despejar el camino a gente muy capaz, como son los demás, y poder ahí anotar goles. Claro, totalmente. Y no solamente está Puma Gigliotti, también está Nico Sosa, que tuvo muy buenas participaciones al inicio del torneo. Está Armando León, que ayuda también en ocasiones al juego directo, a saber descargar, fungir como poste para darle opciones a sus extremos, Meneses, Mena y demás, y de ahí salir jugando. Tiene muchísimas variantes el equipo de Ambriz, las ha trabajado bastante y seguimos en lo mismo. No son jugadores que los veas y digas son goleadores, son nueves y son goleadores, son jugadores que son trabajados específicamente para su función de colectivo, para que el equipo funcione como tal y no brille nada más uno, sino brillan bastantes. El centro gravitacional del equipo claramente es Luis Montes, pero el equipo por sí solo termina funcionando y termina brillando y es lo que ha enamorado, ¿no? El de León de Nacho Ambriz. Sí, por supuesto. Y mira que al final, pese a que Ambriz es un técnico enorme, sí creo que tiene pendiente el tema de la dirección de campo en los segundos tiempos. Porque al final León compite por pura inercia y por pura calidad de, de proyecto y de lo que ha hecho Ambriz en los entrenamientos y en este proceso de más de 2 años, ¿no? Y por eso es que sus planes iniciales no varían tanto, pero tampoco necesitan variar para poder ser dominantes, ¿no? Entonces, con muy poco, y bueno, con muy poco entre comillas, porque al final atrás hay un trabajo enorme, Claro. pero sí con esos gestos tan diminutos, León puede dominar. El tema es cuando al final
el partido se comienza a enredar en las segundas partes, ahí sí podemos encontrarle un pero a Nacho Ambriz, que le cuesta tal vez el poder, vaya, y no dudo que sepa qué está pasando, porque al final es un gran técnico, pero no ha dejado en claro que a partir de su pizarra y de sus cambios puede cambiar otra vez a su favor la inercia del partido. Aún así te digo, es un técnico grandioso y que por puro trabajo de semana y por colocar a León en un punto en donde muy pocos equipos mexicanos han estado, pues puede competir de principio a fin en México. Perfecto, amigo. Te comentaba lo de Nacho Ambriz, toda su trayectoria. Él arranca en 2010 con San Luis. Dura 2 años ahí y tiene una liguilla ahí en la que es eliminado contra América en cuartos de final. Clasificó a liguilla con el equipo de San Luis. Con Chivas tuvo un semestre, bueno, un poco menos de un semestre, no lo termina, no le va muy bien. Con Querétaro vuelve y tiene 2 liguillas también con el conjunto de Gallos. Con América, todos los torneos que tiene está con liguillas. Con Necaxa tiene liguilla y tiene una Copa MX. Es un equipo que a todos, perdón, es un entrenador que a todos sus equipos ha metido a liguillas. Eso te habla de muchísimo trabajo porque también son plantillas no muy buenas, ¿sabes? Son plantillas limitadas, el caso de San Luis, el caso de Querétaro, el caso de Necaxa, e incluso aquella plantilla de América que tenía muchas dudas y que presentaba algunos jugadores que no estaban en buen momento. Y la de Chivas también, en ese Claro, sin duda. pequeño rubro que estuvo ahí con el Guadalajara. Y fíjate, Yair, que lo curioso, y que yo lo noté, bueno, y muchos lo notamos cuando empezó esta inercia de León, es como, para empezar, nosotros no teníamos ninguna pista de que cuando él dirigía, por ejemplo, en Necaxa, que fue su último equipo, que esto iba a ser su León. O sea, cuando agarra a León en ese 2018, casi 2019, no había ningún tipo de pista de que íbamos a ver esto, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que lo que hicimos muchos, eh, primeramente fue, bueno, vamos a ver si tiene a alguien nuevo en su cuerpo técnico, porque al final creo que en México demeritamos mucho o hacemos menos la figura del auxiliar o del asistente, cuando al final ellos son capaces de mover muchas cosas. Entonces, revisando eso, nos encontramos que es prácticamente el mismo cuerpo técnico e incluso tiene bajas en comparación al que estuvo en Necaxa y al que estuvo en América en sus equipos anteriores. Entonces, ahí encuentras cómo en tan poco tiempo Ambriz logró, vaya, hacer una reingeniería completa a su modelo de juego, a lo que él buscaba como entrenador, a sus intenciones para a partir de ahí hacer un equipo sumamente competitivo, ¿no? Y en cuestión de meses, en cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, mejorando, o bueno, ahora sí que haciendo un equipo no solo mejorar en un tema estilístico, sino también en un tema de funcionamiento colectivo y de fútbol, ¿no? Ahí creo que es importante mencionar eso para poder entender aún más la importancia pues para empezar de reinventarte en tus tiempos libres, para poder buscar nuevas opciones, para poder aspirar a cosas diferentes y pues al final aquí está el fruto de su trabajo, ¿no? Claro. Ha trabajado bastante y como tú mencionabas al inicio, ¿no? Creo que nadie se esperaba lo que fuera a lograr Nacho Ambriz en su llegada a León. Y creo que también lo pudo llegar a condicionar un poco en su momento el haber no logrado un buen funcionamiento con Chivas o el no haber logrado buenos resultados con Chivas. Creo que termina saliendo por América no por mal juego, sino por la presión del torneo en el que termina saliendo, ¿no? Que fue el torneo del centenario del América, que no le iba tan bien, pero sí se pudo aguantar un poco más a Nacho Ambriz. Creo que los resultados estaban como para darle, la presión termina por cesarlo y llega Ricardo Lavolpe en aquel entonces. Amigo, Nacho Ambriz termina contrato en mayo-junio del 2021. Él ha dado a conocer que le interesaría salir y ha dado a conocer que le gustaría en algún momento emigrar a Europa. ¿Crees que es el momento después de León para que Nacho Ambriz salga a Europa? Mira, ya son 55 años de Nacho. Vaya, no es un técnico, vaya, joven, Joven, pero sí. tampoco está,
está completamente descartado para que un equipo europeo pueda apostar por él. Yo sí creo que si Nacho tiene esa espinita de volver a probar el viejo continente, recordemos que ya lo hizo como auxiliar, Claro. si tiene 6 años esa, con Javier sí, Aguirre. con el Vasco, esa espinita, es ahora o nunca. Ahora, obviamente hay de ligas a ligas. Yo no creo que Ambriz pueda encajar en cualquier fútbol. Si me preguntas a mí, yo lo veo probablemente en España, España, sí. tanto incluso sin menospreciar a la segunda división española. Creo que hay proyectos que se pueden gestar ahí de manera muy seria, como en la primera división, en la liga, ¿no? Y también creo que lo puedo ver en Portugal. Creo que es un país donde últimamente eh, se están gestando carreras de entrenadores muy jóvenes, o sobre todo, más que jóvenes, que quieren implementar nuevas cosas y proyectos innovadores. Entonces yo por ahí creo que puede apostar a Ambris, pero sí creo que si quiere probar otra vez esas mieles de Europa, es ahora o nunca. Más allá de que creo que, como te dije, León se entiende con o sin título, así es León. Pero yo sí creo que el proyecto de Ambriz en León ya comienza, si bien no a tocar techo, ya comienza a arañarlo. Porque lo que logró, para empezar, recordemos que León ya tocó una final contra Tigres y Exacto. la pierde y fue un tanto desastroso por cómo la pierde y por cómo venía jugando antes, ¿no? Que fue un giro de un cambio de polo a polo en días. Entonces, es importante entender cómo a partir de ahí el equipo, cuando parecía que lo noqueaban con esa derrota en la final, volvió a agarrar vuelo y volvió a sembrarse en otra final como es esta, como la que recién consiguió. Y entonces, a partir de ahí es, bueno, ¿qué sigue ahora? Entiendo que al final el proyecto, y estoy muy seguro que hay una convicción enorme entre cuerpo técnico y jugadores, que los jugadores le creen a Ambriz, y eso es lo más importante, el que le creas a tu técnico. Pero también es cierto que ya hay equipos en México que, para empezar, ya saben cómo jugar al León. O sea, si bien es cierto, es un equipo complicadísimo, no es perfecto porque no hay equipos perfectos, y ya saben cómo jugar al León. Poco a poco León va dejando tal vez cabos sueltos en la cancha, que los equipos van entendiendo y pueden ir agarrándolo a su favor. Y pues eso, empezar otro semestre, si bien hay bases muy sólidas, a veces es complicado volver a ganar esa ambición y esa motivación por lograr algo, ¿no? Yo creo que Ambriz es capaz de hacerlo, yo creo que Ambriz sí es capaz de dar en la tecla y convencer otra vez a sus muchachos de ir por otra final, de ir por la Conca Champions, no sé, Acá. algo que León seguramente busca, pero sí creo que este equipo ya comienza a alcanzar su máximo potencial y es aquí donde la directiva tendrá que ver qué hacer, más allá de que es probable que Nacho salga por temas completamente personales. Es aquí donde el Grupo Pachuca y ahora sí que Martínez tendrá que ver qué hace, si sigue con este proyecto o si busca una línea parecida, que es lo más sensato, pero sabemos que en México la sensatez no es muy común en las directivas del fútbol Claro. mexicano. Y bueno, ahí está la incógnita de, bueno, ¿qué haces? ¿Sigues esa misma línea o buscas un polo opuesto que a veces no entendemos por qué, pero suele pasar? Buscar algo completamente diferente a lo que has trabajado, pero bueno, pasa y a veces se entiende, ¿no? Por X o Y razón. Pero bueno, yo creo que para no hacer más largo esto, sí es momento de Ambriz de buscar opciones que me imagino que las tendrá. Por algo soltó esa Claro. pequeña bomba de que puede salir, que las tendrá. Tiene aún su pequeño cartel de cuando estuvo en España. Y bueno, sería muy lindo poder ver a un técnico mexicano que pueda otra vez salir de la zona de confort y buscar nuevos horizontes. Claro, totalmente lo que mencionabas. Por algo dijo, por algo lo soltó, no es nada Claro, más casualidad. Y como mencionas también, tiene mercado en España. En España lo han sí, de conocer por sus 6 años de trabajo con Javier Aguirre. Yo también creo que es momento de salir. Si bien ha habido proyectos que se ha hablado, puede llegar a tomar, incluso hace semanas
fue vinculado con Rayados para sustituir a Mohamed. Después, Tuca Ferretti termina contrato también en el 2021 y se ha hablado de que Nacho Ambriz puede tomar a Tigres. Un probable regreso al América después de Miguel Sí, Herrera, claro. entonces... Sí, al final él vaya, Ambriz en este punto seguramente puede hacer carrera de por vida allá en México. Vaya, como mencionas, al final del día, el Tuca, todo indica que va a seguir el siguiente semestre, pero termina contrato ya en el siguiente verano. Incluso América hoy mismo, que tú bien sabes, está en un momento en donde no encuentra por dónde, y si bien Herrera sigue, tampoco es descabellado pensar que puede salir en un año. Y entonces, al final del día, se encuentran muchos proyectos que de repente comienzan a buscar técnico, ¿no? Y obviamente ahí, si Ambriz está disponible, va a ser opción número uno para que tome las riendas. Pero como te digo, sí, será lindo que un técnico como él busque un reto mayor en Europa. Totalmente, que busque el emigrar a Europa, el aprender, el seguir creciendo, el salir de la zona cómoda y también para en un futuro, yo lo veo más o menos así, amigo. Él también ya dio a conocer que quiere la selección nacional en algún punto. Hoy por hoy el proyecto que tiene la selección nacional con Gerardo Martino es muy alto, tiene techo alto. Y no sabemos, yo lo veo por lo menos hasta 2026 y después ver qué sucede. ¿Qué sucede en base a resultados? Que no creo que nos defrauden los resultados, o en base también a temas personales del Tata Claro. Martino que busque salir de la selección. Entonces siento yo que por ahí el sustituto sí podría ser Nacho Ambriz, pero tendría que irse estos 6 años que restan, 6, 7 años, para poder aprender, para poder crecer, para poder forjarse en el fútbol de Europa, porque llegar a un proyecto, como tú decías, por la misma línea a lo que se tiene hoy con Gerardo el Tata Martino, no es cualquier cosa y Nacho Ambriz tendría que ir en busca de muchísimo más en el viejo continente. Sí, al final sabemos cómo desgasta la silla de la selección mexicana y pese a que al final el Tata es un técnico de primer nivel y Totalmente. tenemos la suerte de contar con él, eh, sí es cierto que no sabemos cómo terminar este proceso post-Qatar 2022, ¿no? Eh, entonces, creo que si bien es cierto, son personajes completamente distintos, tanto Martino como Ambriz, sí podemos encontrar cositas entre ambos estilos de juego que pueden tal vez empatar con esa línea que México afortunadamente ha seguido tras la salida de Juan Carlos Osorio, ¿no? Fue una muy buena decisión traer al Tata después de Osorio y no vería descabellado traer a Ambriz post Tata Martino. Porque, por ejemplo, encontramos en México esa intención de atraer al rival, porque no contamos, al menos hoy, con las piezas más precisas para poder sacar la pelota desde el fondo de manera limpia y por eso ocupamos esa ayuda del rival que vengan a mordernos, liberar espacios atrás de la presión del rival y ahí poder transitar. Cosas que León ha dejado en muchas ocasiones incluso pistas de que lo pueda hacer. Y la prueba está en ese partido contra Santos, a nada de terminar el Guardianes 2020, está la fase regular, está esa muestra de cómo la mejor presión de México, que es la de Santos de Almada, fue a morder a Ambriz y a Ambriz le tocó ahora sí que en bandeja de plata el poder salir corriendo en transición, ¿no? Al contragolpe. Entonces, sí hay cositas, por ejemplo, que podemos buscar extrapolar del modelo de Ambriz tal vez eh, a lo que busca el Tata Martino, ¿no? Después hay cosas como que México busca presionar, tal vez ahora mismo no vemos eso en el equipo de León, esas cositas, ¿no? Pero también vemos otras, como te digo, que se pueden tal vez tomar en cuenta de cara a un proceso en el futuro. Pero como dices, mucho dependerá de qué hace Ambriz a partir del siguiente año. Porque en una de esas toma una mala decisión y su cartel, que ahorita está por las nubes, comienza a bajar y ya no es la opción más Más latente para tomar viable. el tri. Pero al final del día, si ahorita lo ponemos como, si ahorita nos ponemos a pensar en sustitutos para reemplazar al Tata, sin duda Ambriz está en las opciones más importantes.
Claro, en las opciones principales. Perfecto, amigo, pues ya hasta aquí llegamos el día de hoy con este video. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Paquito. No, a ti, Jair. Gracias por darte el tiempo de venir a grabar un rato acá y hablar sobre, como tú dices, el mejor equipo del fútbol mexicano. Sí, ahora sí que ojalá muchos equipos en México tomen nota. Si bien es cierto, jugar como juega León no es una regla ni una ley, tampoco tiene que ser un modelo para otros equipos. Sí tiene que dejar en claro para muchos que un proyecto con o sin título sí te lleva a algo importante. Y creo que en México nos faltan muchos proyectos y nos falta entender que los proyectos son de tiempo y son de proceso y son de ahora sí de bancar a tu entrenador y a tus jugadores para poder llegar a algo, ¿no? Si bien es cierto, encontramos otros proyectos en México interesantes, ninguno está a la altura del de Nacho Ambriz y ojalá que con esto empecemos a ver intenciones más atractivas en cuanto a directivas en buscar distintos perfiles de entrenador para poder tener una mejor competencia que al final beneficie solamente a nuestro fútbol. Entonces, ojalá sigamos en esta línea y pues bueno, mucho mérito a lo que ha hecho León estos últimos 2 años. Perfecto, amigo. Entonces, tus redes sociales para que la gente vaya y te siga, los que ven este episodio. Yo estoy en Twitter como @Paco Villasana, ahí pueden encontrarme, leerme y con gusto debatimos. Claro, gran análisis que hace Paquito constantemente. Estás en muchos sitios web escribiendo, ¿no, amigo? Sí, de momento estoy en Rectángulo Verde y en Editorial Puskas para que también nos encuentren, nos busquen en Twitter. Y sí, para que puedan leer más, no solo de León, sino de muchos Claro, equipos en México a detalle y entender el porqué de las cosas en un terreno de juego. perfecto. De México, de Europa, de Sudamérica, de muchísimos lados. Claro. Gran análisis, muy recomendable seguir a Paquito. Bien, amigos, pues mis redes sociales están aquí abajo. Igualmente voy a dejar el Twitter de Paco para que vayan y sigan. Por mi parte es todo, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.